Buenas, ¿cómo están? Pensaba un poco a dónde podemos recurrir o qué podemos hacer en este tiempo difícil que nos toca pasar en cuarentena. Pensaba que en Jesús vamos a encontrar el mejor consejo, el mejor ejemplo, ¿sí? Y las mejores palabras para este tiempo. Pensaba que Jesús, todos sabemos que fue Dios, ¿sí? Lo dice la palabra y lo dijo Él mismo. Jesús fue hombre, vino a la tierra como hombre. Y Jesús fue hijo, ¿sí? Fue el hijo de María y de José. Entonces me gustaría el día de hoy, y va a ser el sentido de esta clase, poder ver algunas cosas de Jesús como hijo. Vamos a ir a un libro que se llama Lucas, que está en la Biblia, capítulo 2, versículo 51 y 52, que dice lo siguiente. Así que Jesús bajó con sus padres a Nazaret y vivió sujeto a ellos. Su madre conservaba todas las cosas en su corazón. Jesús siguió creciendo en sabiduría y en estatura, y cada vez más gozaba del favor de Dios y de toda la gente. Tres cosas acerca de estos dos versículos, ¿sí? Lo primero que dice el pasaje es que Jesús vivía sujeto a sus padres. La palabra sujeto quiere decir obediente, ¿sí? Jesús respondía a aquellas cosas que decían María y José. Jesús estaba atento a lo que ellos necesitaban para poder atenderlos. Lo segundo es que Jesús crecía no solamente en estatura, ¿sí? Sino también en conocimiento. Jesús fue hijo y también estudió y también tenía deberes y tarea para hacer. Y seguramente le habrá dado algún dolor de cabeza a María y José, pero él era obediente, ¿sí? Y respondía a lo que sus padres le decían. Así, y dice la Escritura que no solamente crecía en estatura, sino que también crecía en conocimiento, ¿sí? Y en sabiduría. Lo tercero que les quería decir es que Jesús se preocupaba por conocer más a Dios. Dice la Escritura que tenía mayor favor del Señor y que esto iba en aumento y que esto repercutía en la gente que lo rodeaba. ¿Qué quiere decir? Que Jesús conocía cada vez más a Dios y eso le hacía bien a la gente que estaba cerca de él, a sus vecinos, a sus familiares. Jesús no era la persona que venía con problemas con vecinos, ¿sí? O que se había agarrado a las trompadas o demás, sino que dice la Escritura que contaba con el favor de las personas. Jesús vivió como hombre, vivió como Dios y vivió como hijo hasta el último día de su vida. Para él era importante el esfuerzo que habían hecho sus padres y el cuidado que habían tenido con él. Habían enseñado, le habían dado lo mejor, habían guardado de su vida durante un montón de situaciones en donde desde niño su vida había estado en riesgo. Y él hasta el último momento de sus vidas valoró este esfuerzo y este sacrificio de María y José. Y estando ahí en la cruz, él dice lo siguiente. Esto está en Juan capítulo 19, versículo 26 al 27. Dice lo siguiente. Cuando Jesús vio a su madre, a su lado estaba el discípulo a quien él quería, y le dijo a su madre, mujer, aquí tienes a tu hijo, y luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Y desde aquel momento el discípulo la recibió en su casa y se hizo cargo de ella. Jesús estaba en la cruz, vivía a su madre, y en ese momento él honró la vida de su mamá, resolviéndole la vida futura, ¿sí? Pidiéndole al discípulo al que él tenía más confianza y más quería que la cuide mientras él no esté. Jesús nos deja un gran consejo de vida de cómo podemos cuidar y cómo podemos honrar y agradecerle a mamá y a papá por el esfuerzo que hacen con nosotros, siendo obedientes, haciendo nuestros deberes y creciendo no solamente en estatura sino también en conocimiento, conociendo a Dios y portándonos bien con los demás. Es una forma que tenemos de poder cuidar a mamá, a papá y de agradecerle el montón y de infinitas cosas que hacen ellos por nosotros. Que nos cuidan de nuestra vida, cuidan de nuestra salud y se preocupan porque no nos falte nada. Ahora vamos a hacer una pequeña manualidad. Es un cartelito, ¿sí? Que la idea del cartel es que podamos hacerlo y pegarlo en algún lugar visible, sea en la heladera con los imanes, sea en el baño, sea en la mesa, en algún lugar donde papá y mamá lo puedan ver. Es un cartelito que va a ser para darles gracias tanto a mamá y a papá o a aquella persona que se está haciendo cargo de nosotros por el esfuerzo que hace por nosotros. Voy a dejar algunas imágenes de modelo para que podamos seguirlo. ¿Les parece si oramos y le damos gracias a Dios por mamá y papá?
Gracias, Señor, por mamá. Gracias, Señor, por papá. Gracias por las personas que nos cuidan y se hacen cargo de nosotros. Ayúdanos, Señor, a honrarlos y a ser obedientes, a hacer nuestras tareas, papá, y a conocerte cada vez más a vos, Señor. Papá, para que ellos puedan también, Señor, disfrutar de la vida, Señor, y que nosotros no seamos un dolor de cabeza para ellos. En el nombre de Jesús, amén. Los quiero.